Vamos a empezar justamente a analizar el capítulo que les mencionaba sobre evolución y conducta. Bueno, ahí ustedes pueden observar que esta por ahí yo la mostré en otra diapositiva, que se refiere a una difusión de un póster hace algunos años atrás por celebración de un natalicio de Darwin. Bueno, Charles Darwin, podemos considerarlo como el fundador de la evolución, ¿ya? De la biología evolutiva. No quiere decir que fuera el primer naturalista en desarrollar planteamientos o una teoría en evolución, pero sí que la teoría de Darwin es la base de la teoría neodarwinista, que corresponde a la teoría aceptada científicamente hablando desde los años 1950 a la fecha. Porque cuando hablamos de teoría neodarwinista, o que también se conoce como sintética de la evolución, se refiere a eso, que se acepta los postulados de Darwin, pero se explica lo que Darwin no pudo explicar en su época, incorporando la genética a la teoría evolutiva. ¿Eh? Ese es como el aporte del neodarwinismo de manera importante, que actualizó la teoría de Darwin casi 100 años después de que él la había planteado inicialmente en 1857, la primera publicación, 1859, el libro ya propiamente tal. Pero vamos a ir de a poco, ¿ya? Teniendo en cuenta eso, hay que plantear que a nivel científico, a nivel de los naturalistas, de los años 1700, de los años 1800, lo que predominaba era una corriente de pensamiento, que es la corriente de pensamiento, que voy a ir anotando en el chat algunos términos en mayúscula para que los vean rápido. La corriente de pensamiento denominado fixista o fijista, que es lo mismo, que se refiere a la interpretación que se hacía del registro fósil pensando en una visión complementaria que era muy coherente con la visión religiosa creacionista de la época. O sea, que había, entre comillas, algún ser superior que creaba especies, que se extinguían especies, había otros eventos de creación de especies, pero que las especies no evolucionaban, o sea, no cambiaban, porque evolución quiere decir cambio que tienen las especies a través del tiempo. Por lo tanto, la corriente fixista era opuesto a la visión de cambio o evolución. Por lo tanto, ¿cómo se interpretaba el registro fósil? Que había fósiles en diversos estratos geológicos que correspondían a una especie. Pero cuando aparecía un fósil un poco diferente, ya era una nueva creación, o sea, la especie anterior se había extinguido y ya era un nuevo evento de creación con otra especie que no cambiaba mientras duraba y después sucesiones de creaciones sucesivas. O sea, muy compatible con la visión filosófico-religiosa de la época. Pero gradualmente hubo naturalistas que fueron interpretando el registro fósil de otra manera, porque encontraban
que efectivamente las pequeñas diferencias que encontraban en capas geológicas de un grupo biológico correspondía a cambios que iban ocurriendo y que por lo tanto correspondía a evolución. La evolución la tenemos como cambios morfológicos, fisiológicos o conductuales que ocurren a nivel de la especie o los grupos biológicos. Pero el registro fósil evidencia lo que es, ¿no es cierto?, el cambio morfológico. Emilia tiene la mano levantada. Dime nomás. Sí, hola, profe. Hola. Le quería preguntar si es que usted podría repetir cómo interpretaban los fixistas el registro fósil, que no alcancé a escucharlo. Sí, no hay problema. Como los fósiles se descubrieron hace mucho tiempo, se veía que había algunos fósiles que eran iguales en diferentes capas geológicas y otros que tenían algunas diferencias. Por ejemplo, los moluscos, la concha de un molusco, que en algunos tenía, qué sé yo, algunas subdivisiones, otro era más sencilla o más compleja, etcétera. Pero que ellos interpretaban que esos cambios no era porque el mismo grupo biológico fuera cambiando o evolucionando, sino que era porque había ocurrido un evento de creación y mientras ese registro fósil estaba intacto en las eras geológicas, quería decir que esa especie perduraba, pero cuando aparecía, aunque fuera levemente diferente, otro fósil ya era una nueva creación, porque mientras estaba una especie no evolucionaba, no cambiaba, sino que perduraba un tiempo, podían ser millones de años, y se extinguía. Pero posteriormente se originaba otra especie, o sea, otro evento de creación. Cuando estamos hablando de la época fuerte del creacionismo y de la interpretación del registro fósil, estamos hablando especialmente de los 1700 y comienzos de los, y ya más dividido, más objetado en los 1800, la primera parte. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando, ¿no es cierto?, hace un buen tiempo atrás. Pero todo esto empezó a cambiar con lo que vamos a ver con la presentación de teorías evolutivas que planteaban que existía la evolución. ¿Ya? En 1700, la segunda mitad de los 1700, ya empezaron a surgir propuestas de naturalistas que objetaban esta corriente fijista o fixista. ¿Ya? Y se fue generando entonces esta nueva interpretación del registro fósil que no estaba como perfundida, ¿no es cierto?, o mezclada con visiones religiosas, sino que trataban de ser, ¿no es cierto?, con una visión científica, entre comillas, más pura. Y de esa manera surge la corriente de pensamiento que denominamos transformista. Porque el transformismo, como el término lo dice, quiere decir cambio. Por lo tanto, por ejemplo, Darwin, Lamarck, todos ellos eran de la línea de pensamiento transformista. O sea que planteaban que las especies iban cambiando. ¿No es cierto? Por lo tanto, que las especies evolucionaban. ¿Ya? Eso es algo importante a considerar. Entonces, dentro de eso, vamos a ver en realidad la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin, que son importantes, y la de Darwin la de base para la teoría neodarwinista. Ahora, algunos conceptos, ¿eh? Si ustedes en las notas que toman quieren, digamos, poner un subtítulo, en este caso, podríamos decir de algunos conceptos importantes para comprender el proceso, ¿no es cierto?, de evolución. Hay que considerar
que puede haber diferentes maneras de clasificar a los organismos, a los seres vivos, ¿cierto? Hay clasificaciones que no son científicas. Cuando, por ejemplo, una clasificación que diga organismos beneficiosos para la especie humana y organismos perjudiciales para la especie humana, como por ahí se menciona habitualmente. Pero esa no es una clasificación que tenga una base evolutiva, que tenga una base en relación al parentesco evolutivo que tienen las especies. ¿Ya? Por eso que aquí en el título aparece filogenia, en el título de esta diapositiva. Filogenia se refiere a la historia evolutiva de las especies o los grupos biológicos. Cuando uno habla de la filogenia de los mamíferos, uno se refiere a cuándo se originaron los mamíferos, a partir de qué grupo, que correspondió a partir de un grupo de reptiles, se fueron originando y así sucesivamente. Por lo tanto, la historia de un grupo biológico, ¿no es cierto?, está referido al concepto de filogenia. Esta historia va a llevar implícito también qué parentesco hay entre diferentes grupos biológicos. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista de otros criterios de clasificación, que yo no tengo por qué decir que está malo el criterio de clasificar organismos si son beneficiosos o perjudiciales para la especie humana, pero no es una clasificación científica, es una clasificación más utilitarista, ¿ya? Que puede usarse en diversos medios, hasta en la medicina. Pero la clasificación biológica debe basarse en las relaciones de parentesco que hay entre los grupos biológicos. Taxa se refiere es una denominación de criterios de clasificación y hablemos en general grupos biológicos. Y que también estén basados, ¿no es cierto?, en la historia y el parentesco que hay entre estos grupos. Ya hablamos de la teoría de los 5 reinos, y la teoría de los 5 reinos de los seres vivos efectivamente se basa en estos parentescos. Historia evolutiva entre los grupos. También en la diapositiva del lado izquierdo, o sea, en la figura dentro de la diapositiva, del lado izquierdo, está el concepto en evolución de dominios. Y que está basado en los estudios genéticos, estudios moleculares, que separan 3 grandes grupos que han propuesto el término de dominio. Entonces hablan del dominio de las arqueas, que son las bacterias y otros microorganismos con características muy ancestrales, muy primitivas. El dominio de las eubacterias, que son las bacterias que tienen características que aparecieron posteriormente en la historia evolutiva de los microorganismos. Y tenemos el dominio de los eucariotas, que aquí están todas las especies que presentan células eucariontes, que ya vimos el concepto así en forma rápida, pero vimos de célula eucarionte a nivel de los reinos de los seres vivos, y que había 4 de los 5 reinos que estaban formados los organismos por células eucariontes, ¿no es cierto? Los hongos, las plantas, los animales y los protistas, y solamente formados por células procariontes, los organismos del reino Monera o Monera. Entonces, en este sentido, aquí el dominio eucariota se refiere a un desarrollo en base a los estudios genéticos y moleculares de la cercanía o lejanía que hay entre todos los organismos
que coincide evolutivamente que tienen estas células eucariontes, con núcleo definido, con sistema de endomembranas, por ejemplo. Y dentro de ellos, entonces, porque no es antagónico, pero dentro de ellos ahí están los hongos, por ejemplo, los animales, las plantas y otros grupos. Por lo tanto, es compatible con la concepción de reino de los seres vivos y que nosotros básicamente trabajamos con la concepción de reino, en la cual hemos centrado más en características del reino animal, porque es donde estamos trabajando fundamentalmente los modelos de conducta. Y aquí, ¿no es cierto?, se da un ejemplo, por ejemplo, reino animal, todos los organismos ya que tienen tejido, células eucarióticas y que tienen un tejido nervioso como tal. Más de 1 millón de especies, actualmente se está planteando cerca de 2 millones científicamente clasificados. El filum, que en este caso, cuando hablamos de filum cordado, se refiere a organismos que tienen ciertas características, como un cordón nervioso en la espalda, hendiduras en la faringe cuando a lo menos durante el desarrollo embrionario, y un notocordo que es un eje de sostén que tiene el embrión, que en el caso de los vertebrados superiores, como aves y mamíferos especialmente, es reemplazado por la columna vertebral. Entonces, los cordados es un grupo que comprende, porque no quiero complicar la parte taxonómica, sino que comprende a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y que a su vez, todos esos grupos son vertebrados porque tienen columna vertebral y cráneo. Y después viene un orden, que es una categoría, esto es como la teoría de conjunto y subconjunto, cada vez grupos más chicos, que están uno dentro del otro. Entonces, dentro del orden están los paseriformes, que son las aves cantoras. Después estas se separan en familias, en género y especie. Es como decir, por ejemplo, orden primates, que ahí hay cerca de 500 especies, y estamos nosotros como ellas. Familia homínidos, actualmente solo una especie, Homo sapiens sapiens, porque somos los únicos bípedos completos. Género Homo, que se refiere a un alto desarrollo del sistema nervioso y otras características. Especie sapiens. Y cuando hablamos de sapiens sapiens es porque se habla de subespecie o raza, que en algunas especies podemos hasta separarlas en estas variantes geográficas, que en el caso nuestro, digamos, es para separar de Homo sapiens neanderthalensis, que corresponde a la especie Neandertal, que también era especie humana, pero con algunas diferencias de características morfológicas y por lo que se ha visto, no tan grandes. De hecho, se postula que nosotros tenemos como un 4% de genes Neandertal, especialmente los grupos más europeos y cercanos a esas zonas geográficas. Pero en promedio, como especie, tenemos un 4% de genes Neandertal. Probablemente que se postula que incluso se cruzó con Sapiens sapiens y quedaron estos genes posteriormente incorporados en la especie humana moderna. Yo más que Sapiens sabio, que yo creo que doblemente sabio, lo que menos tenemos como especie es ser doblemente sabio, pero digamos, especie de sapiens moderna, digamos como tal, cronológicamente hablando, especie humana moderna. Estos son criterios de clasificación que están basados en historia evolutiva, en parentesco evolutivo. Entonces, bueno, tenerlos en cuenta cuando se habla de evolución. Aquí tenemos, dentro de los conceptos importantes iniciales, el concepto de especie, que algo conversamos en la introducción, pero que es bueno darla más así, podemos decir estructuradamente. Aquí está la definición de Ernest Mayr del año 42, que dice que las especies son grupos de poblaciones naturales, que son real
o potencialmente capaces de entrecruzarse, o sea, reproducirse, los miembros entre sí, y que están aislados reproductivamente de otros grupos de igual carácter. Porque acá nos da algo importante esta definición, que se refiere que las especies no solo son organismos parecidos entre sí, morfológicamente, funcional o fisiológicamente y conductualmente, porque los miembros de las especies son parecidos, o somos parecidos, estamos hablando de la especie humana, pero no somos clones, hay variaciones, pero hay una estructura base, por pertenecer a la misma especie, tener un componente genético muy parecido, ¿no es cierto? Adaptaciones equivalentes, pero que estamos aislados reproductivamente de otras especies, y fíjense, y que potencialmente nos podemos reproducir entre sí, aunque no lo hagamos efectivamente, pero potencialmente sí. Este es el concepto biológico de especie, que a pesar que es del año 1942, es muy aceptado a nivel del mundo biológico. Y esta definición se complementa con la que viene después, que Dobzhansky, años 70, genetista, postuló que las especies son sistemas de poblaciones y que el intercambio genético entre estos sistemas está limitado o prevenido en la naturaleza por mecanismos de aislamiento reproductivo, por uno o más de estos mecanismos de aislamiento. Y ahí yo me quiero referir un poco a esto de los mecanismos, ahí dejé de compartir, de los mecanismos de aislamiento reproductivo. En forma muy general, pero importante sí que manejen algo de esto, es que dentro de los mecanismos de aislamiento reproductivo están los mecanismos precopulatorios, que son, y ahí voy a subir el término en el chat, mecanismos precopulatorios, que son los que impiden que haya una cópula entre un macho de una especie y una hembra de otra especie. Hay uno que es base, ¿no es cierto?, que parte por ahí estos posibles aislamientos, que es el aislamiento morfológico. O sea, una hormiga no puede aparearse con un elefante. Es bien obvio eso, ¿no es cierto? Pero es por un aspecto de tamaño, por un aspecto, ¿no es cierto?, morfológico. Pero también puede haber mecanismos de aislamiento que potencialmente podrían aparearse un macho de una especie y una hembra de otra, pero que no ocurre porque hay mecanismos mecánicos que lo impiden. Por ejemplo, se ha estudiado que las mariposas tienen un sistema que se llama de llave cerradura, de aislamiento, que impiden el apareamiento entre un macho de una especie y una hembra de otra especie. O sea que la forma del pene del macho es como una llave que tiene que ser compatible con la forma de la vagina y el sistema reproductor de la hembra, de manera tal que si no, no hay cópula. Y se mantiene el aislamiento en algunas especies, especialmente de insectos, por una incompatibilidad genital. ¿Ya? Pero también dentro del mecanismo de aislamiento precopulatorio, ¿por qué se llama precopulatorio? Porque impiden la cópula, ¿no es cierto?, entre un macho de una especie y una hembra de otra especie. Y aquí hay uno muy importante, están, por ejemplo, los geográficos. Especies que podrían ser morfológica y fisiológicamente compatibles, pero nunca
se encuentran porque están separados geográficamente los individuos. Por ejemplo, el chimpancé común y el bonobo, que es el chimpancé pigmeo, mal llamado pigmeo porque en realidad se ve como más delgado y más juvenil que el chimpancé común, pero no es enano. Tenemos que el bonobo y el chimpancé común, por los estudios genéticos que hay, se habrían separado hace 3 millones de años los ancestros de esta especie y quedaron separados. Aislados geográficamente por el río Zaire, por lo tanto, pasaron los millones de años y se transformaron en dos especies nuevas a partir de un solo ancestro por aislamiento geográfico. Entonces hay especies que se mantienen como tales, a pesar que podrían potencialmente cruzarse entre sí por aislamiento geográfico. Hay también mecanismos de aislamiento precopulatorio de tipo ecológico. Porque una especie, por ejemplo, tiene su periodo reproductivo en primavera y otra especie lo tiene en verano, por decir algo, o en invierno, da lo mismo. Entonces no coinciden los periodos reproductivos de especies, que machos y hembras no son tan diferentes, morfológicamente podrían ser compatibles, pero tienen sus periodos de apareamiento en épocas diferentes. Pero se ha visto que la más importante a nivel precopulatorio de mecanismo de aislamiento corresponde al aislamiento de tipo etológico, vale decir conductual. Pero conductual referido principalmente al cortejo y atracción sexual. Porque en la gran mayoría de las especies, los cortejos no son compatibles entre la especie 1 y la especie 2. Y no hay atracción sexual por diversos estímulos llave diferentes entre la especie 1 y la especie 2, feromonas, colores, formas corporales, conducta, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con aspectos del cortejo, que no son atractivas entre un macho y una hembra de especies diferentes. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso es algo a considerar. Pero, supongamos que eso te aísla en el 98% de los casos, te aísla reproductivamente a la especie. Hay un 0 o un 2%, por ejemplo, de casos que hay cópula entre un macho de una especie y hembra de otra. Pero ¿qué empiezan a operar ahí? Los mecanismos de aislamiento que llamamos postcopulatorios. Estos mecanismos tienen que ver con, por ejemplo, incompatibilidad genética, que no se puede formar un embrión, porque la composición genética especie 1 con la composición genética especie 2 no son compatibles. Puede ser inmunológica, que el sistema inmunológico de la hembra destruye los espermios de otra especie. Puede ser barreras, que el espermio no tiene las enzimas para romper las barreras del ovocito, por ejemplo. O que hay abortos espontáneos, tempranos, porque son incompatibles. Bueno, eso es producto de la parte genética como tal. Entonces la posibilidad es que haya nacimiento de un híbrido, porque ahí estamos hablando de un híbrido interespecífico que tiene progenitores de especies diferentes, híbrido interespecífico,
son muy escasas en porcentaje, que terminan su periodo de desarrollo embrionario y fetal. Pero hay casos que hay nacimientos, pero los individuos, los híbridos, son inviables. En algunos casos se mueren a los pocos minutos de haber nacido, o en otros sobreviven hasta la madurez sexual y mueren, o mueren tempranamente en su vida. Pero hay unos pocos casos, que ya estaremos hablando un 0,1% de casos, que los individuos llegan adultos, estos híbridos, pero que estos híbridos son estériles. Por ejemplo, hay uno bien conocido, las mulas, que son híbridos, ¿no es cierto?, de burros y caballos. Por lo tanto, y que tiene incluso una gran fuerza muscular, una gran resistencia física, que eso es lo que se conoce como el vigor híbrido, pero son estériles. Por lo tanto, no se crea la especie mula como tal naturalmente, sino que nace de cruzamientos entre híbridos. Pero hay unos pocos casos, menos que la cantidad de híbridos estériles, que los híbridos son fértiles. O sea, que se rompen todas estas barreras que hemos hablado. Por ejemplo, los perros lobos, que son cruzamientos de perros y de lobos, que son muy cercanos. Bueno, si los perros en realidad son lobos domesticados, porque es más que nada una cuestión prácticamente cultural que a partir de los cuentos de la Caperucita Roja, que se consideran los lobos como malos, y bueno, y los perros son lo opuesto porque efectivamente son muy cercanos a la especie humana, especies domésticas, etc. Por lo tanto, es más, casi hay biólogos que plantean que es prácticamente una clasificación cultural que los lobos y los perros no están dentro de la misma especie, como subespecies diferentes. Pero una discusión, digamos, Profe, probablemente nunca se va a llegar a acuerdo, ¿sí? una consulta. Entonces, si los perros son lobos, ¿no es como perjudicial que estén encerrados en una casa? O a veces, porque a veces hay gente que tiene perros muy grandes encerrados en casa muy pequeña, o gente que igual tiene casas grandes pero tiene perros, ¿sería como perjudicial para ellos que estén en esas Ya, pero condiciones? lo hubiera sido hace 20.000 años atrás o 10.000 años atrás, porque es todo entre comillas, un proceso de selección artificial que se llevó a cabo, según los estudios que hay, en los grupos humanos más nómades, que los lobos, perdón, los iban siguiendo para alimentarse principalmente de los restos que iban dejando, de lo que comían, etcétera, los humanos. Pero eventualmente eran cazados y se comían a los lobos, también los humanos, más que los lobos a los humanos a los lobos, y los cachorros que muchas veces quedaban eran adoptados o incorporados al grupo humano, hasta que eran juveniles, porque eran juguetones aquellas. ¿Y qué pasaba? Que los más agresivos los iban eliminando, y los más dóciles los iban dejando, y de esa manera se empezaron a generar estas variantes lupinas, digamos, que vienen de los lobos, que son los perros, que mantienen algunas raíces de comportamiento bien interesante, comparativamente, pero que estamos hablando de un proceso de 20.000 años de selección genética. Porque para hacer selección genética no hay que manipular genes, sino que hay que elegir quién se cruza con quién. En el fondo, digamos, así se fueron formando las características de los perros, perdón, a partir de los lobos. Hay algunas razas muy recientes que ya pueden tener otro tipo de trabajo genético, pero la gran mayoría se fueron obteniendo así, por cruzamiento selectivo. Entonces, hay que
tener en cuenta que los perros tienen ciertas características por venir de los lobos, pero que también tienen variantes. Entonces, dentro de las variantes, cada raza además tiene tendencias. Porque uno ve, hay perros, por ejemplo, de la raza de perros lobos, como los siberianos, como los Akita y todos esos que son difíciles de domesticar. Son perros, digamos, muy inteligentes, pero de conductas que sí requieren más espacio muchas veces, etcétera. Pero que eso se suple muchas veces no necesariamente que necesiten patios grandes, sino que los saquen a pasear según la raza varias veces al día. Entonces ahí te va variando. Por lo tanto, sí lo que hay que considerar es eso, ¿eh? Que hay ciertas características que van a tener los perros, pero la principal es que son sociables. Entonces, más que el requerimiento, muchas veces que sí requieren, según la raza, un mayor o menor actividad física, es la sociabilidad. Entonces, porque vienen, y hay un punto muy importante que tú planteas, porque vienen precisamente de una especie altamente social, que son los lobos. Por lo tanto, yo diría que eso es importante. O sea, considerar que el perro viene de los lobos, pero que por eso mismo hay que considerar ciertas características, pero en este momento los perros no podrían, la gran mayoría de la raza, los individuos no podrían sobrevivir en medio silvestre, porque ya han perdido muchos de sus componentes de sobrevivencia que tuvieron hace 20.000 años atrás los ancestros. Hay especies y ejemplares que lo hacen, y ahí se forman las jaurías que producen mucho daño en la fauna silvestre, que son los perros asilverados que te matan, digamos, polluelos de aves silvestres, otras especies silvestres en los parques nacionales, por ejemplo. Entonces, hay una serie de aspectos, pero no es que estén perjudicados en este momento por el hecho de vivir en ambientes domésticos. Lo que hay que hacer, sí, es que tengan las condiciones adecuadas según no solo la característica que por lo que venga de los lobos, sino por el hecho de las características propias de cada raza también. Entonces ahí hay que ir viendo, y bueno, de hecho hay etólogos clínicos y etólogas clínicas que efectivamente se especializan en todo eso. Entonces van viendo lo que es, digamos, todo esto es un tema súper entretenido, muy interesante, digamos, y muy válido de tener en cuenta también, ¿no es cierto?, en la actualidad. Entonces, perro y lobo son muy cercanos. Si manejamos la taxonomía actual, podemos decir que son dos especies diferentes, pero muy cercanas, ¿ya? Y que nacen híbridos fértiles. Igual de los cerdos y los jabalíes, también nacen híbridos fértiles. De los tigres y los leones, que ahí tenemos los tiglones, que se han dado en cautiverio, pero también. Pero se fijan que son especies muy cercanas, evolutivamente hablando. Perro y lobo, porque son prácticamente, está la discusión si son la misma especie o no, pero digamos muy cercanos. Jabalíes y cerdos domésticos también. Tigres y leones, ambos son felinos y son cercanos evolutivamente. Lo que pasa es que en la naturaleza, bueno, hay atracción sexual entre machos y hembras de la misma especie, pero digamos, ¿no es cierto?, está comprobado que potencialmente podrían en la naturaleza nacer tiglones, especialmente antes, en épocas en las cuales había una coexistencia geográfica marcada. Ahora es muy, muy acotada. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero que operan los mecanismos de aislamiento reproductivo como hasta lo que es individuo fértil en un 99,9%. Pero que hay casos que se crean, ¿no es cierto?, de esa manera. En los tiglones, sí, como Verónica pone ahí, tigres y leones. Y el legre son leones y tigres. Y esto, ahí, bueno, ahí se nota, digamos, una concepción del machismo dentro de lo que es estos nombres comunes. Porque se llama tiglón cuando el macho es tigre y la hembra león. Ahí viene tiglón. Se llama alegre cuando el macho es león y la hembra tigre. Para que vean, digamos, ahí las concepciones que también
ha permeado históricamente, digamos, ¿no es cierto?, hasta las visiones de nombres comunes que se dan a veces a especies. Llegamos hasta este punto del aislamiento reproductivo. Prácticamente van a ser las 10, vamos a parar 10 minutos ya para que así tener un breve recreo y vamos a continuar con las teorías evolutivas, ¿ya?